Ya. Muy buenas tardes, alumnos del primer nivel medianoche. Hoy ya estamos finalizando el segundo semestre del año 2020 y más que nada vamos a terminar con los últimos puntos que nos iban quedando de este proyecto comunitario y repasando ciertos aspectos que fuimos viendo también durante este semestre. ¿Ya? En primer lugar, comentarles, chiquillos, que el proyecto comunitario pueden ser proyectos de muy amplio espectro, ¿ya? Relacionados con distintas temáticas, pero siempre van a tener una meta que va a ser el bien común, el bien de su comunidad, un bien social, etcétera, pero siempre va a ser con su trabajo, con su ayuda, pero de una forma desinteresada. O sea que es como fundamental, chicos, que tengan claro que va a ser sin fines de lucro. ¿Ya? Hablamos de distintos tipos de proyectos y cada uno de estos proyectos que pueden existir, que quizás se están desarrollando, para que sean más eficaces, para que sean más eficientes, para que también se logren quizás conseguir fondos, tenemos que tener un plan, un diseño de este proyecto. Ya fuimos viendo distintas etapas y dentro de las principales que vimos las semanas anteriores, vimos el tema de los presupuestos, que tenemos que presentar quizás un presupuesto bien organizado, bien estructurado, con cotizaciones, habíamos dicho, de por lo menos tres lugares, tres empresas, y también otra herramienta que era importante que debíamos de anexar a nuestro proyecto era el cronograma o también conocido como carta Gantt. ¿Ya? ¿Para qué? Para nosotros poder organizarnos, ya sea en semanas, ya sea en meses, a través del lapso que queremos implementar este proyecto. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro también, más que nada, la duración y las actividades que vamos a ir realizando, qué plazo le vamos a ir dando. Un mes, 2 meses, va a depender también del proyecto. Y también otro punto que era bastante importante, chicos, era tener claro la persona a quien le íbamos a destinar esa actividad, a quién iba a realizar, quién iba a estar a cargo, ¿ya? Para que no hubieran problemas, porque generalmente cuando no existe un cargo, a lo mejor que esté muy determinado, puede que se vayan suscitando algún tipo de discrepancia, algún tipo de problema entre los que participan del proyecto, ¿ya? O del equipo de trabajo. Hoy comenzamos con este punto que es la justificación del proyecto, ¿ya? Nosotros en un principio diagnosticamos, en cierto modo, a lo mejor hicimos una encuesta, analizamos los resultados y tomamos un problema que afecta a cierta comunidad de personas. Hablábamos que esta comunidad podía ser a lo mejor un sector, esta comunidad que puede estar a lo mejor en un sector de la comuna de Quillota, en una población, iba a tener una ubicación específica, ¿ya? Y también iba a eh, solucionar este problema a un grupo determinado de personas, ¿ya? Y para saber qué grupo de personas teníamos que tenerlo muy claro. Podían ser adultos mayores, podían ser jóvenes, dueñas de casa, personas que están cesantes, etcétera. Pero eso teníamos que nosotros determinarlo en nuestro proyecto, ¿ya? A través de distintas herramientas que habíamos comentado que podíamos utilizar. Pero también nosotros tenemos que justificar este proyecto que vamos a realizar, principalmente, ¿qué se refiere esta justificación? ¿Qué efectos van a tener o va a tener este proyecto en las personas? ¿Ya? Eso es de suma importancia, chicos, de suma relevancia. ¿Ya? Ejemplo, un proyecto deportivo, a lo mejor ustedes van a plantear crear un club deportivo en el barrio, ¿ya? Pero esa es la idea. Pero ¿qué justificación le entregamos nosotros a ese proyecto de crear este club deportivo? A lo mejor vamos a comprar camisetas y vamos a contratar a lo mejor un entrenador, preparador físico, etcétera. Implementación deportiva, etcétera. Pero ¿cómo justificamos ese proyecto? ¿Por qué lo vamos a realizar? ¿Qué objetivo más allá de crear ese club a lo mejor
vamos a buscar enfocar, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a analizar, ese club a lo mejor se creó por una problemática que existía en su entorno, en su contexto social. Probablemente a lo mejor los jóvenes entre edades de 8 a 17 años se estaban viendo afectados a lo mejor por la temática de las drogas, a lo mejor no tenían qué actividad realizar en sus ratos libres y se ideó este proyecto. Entonces la justificación de nuestro proyecto deportivo sería en cierto modo distraer a lo mejor a los jóvenes que realizaran otro tipo de actividad para que no se vean expuestos a las drogas, al alcohol, etcétera. Ya, eso puede ser un ejemplo. A lo mejor en otro lugar, o ahí mismo a lo mejor no es tan grave el problema de las drogas, a lo mejor no existe el problema de las drogas, pero sí existe un problema de obesidad. Entonces ustedes buscaron también la forma de que los chicos comenzaran a hacer cierta actividad deportiva, pero en este caso la justificación va a ser que los chicos desarrollen esta actividad deportiva porque estaban llevando una vida demasiado sedentaria, la cual la estaba afectando a través de la obesidad y a través de distintas enfermedades que trae de la mano el subir de peso. ¿Ya? Entonces, siempre va a haber una justificación más allá de la idea o de la creación de este proyecto comunitario. ¿Ya? Y recordar siempre, chicos, el dato fundamental siempre va a ser un dato principal que ustedes van a tener, también que tienen que tener muy claro a cuántas personas estimativamente, pero basándose en datos concretos, el proyecto va a beneficiar. ¿Ya? Eso hay que recalcarlo, chicos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes este proyecto lo presenten a la municipalidad, algún fondo del gobierno, fondo gubernamental, ustedes tienen que tener clarísimos esos datos. Son una pregunta típica que le van a hacer y que ustedes tienen que manejarla, tienen que responderla. O también cuando ustedes van a presentar este proyecto en su sector, en su común, en su población, tienen también que tener muy claro a quienes van a beneficiar. Ya ejemplo acá nos habla de un objetivo general en este caso, mejorar el acceso a agua potable de 72 familias de una comunidad. ¿Ya? Y aparte de ese objetivo general que vendría a ser la meta probablemente final de este proyecto, también van a haber objetivos más pequeños, más chiquititos que va a ir uno de a poco cumpliendo. Ya en este caso, construir un pequeño acueducto, a lo mejor una pequeña tubería y después capacitar a las personas para el manejo del agua. Ya en el caso del club deportivo, si ustedes quieren ver el tema del club deportivo, el objetivo general es crear este club deportivo, pero los objetivos específicos pueden ser comprar la indumentaria deportiva, contratar un entrenador, contratar un preparador físico y a lo mejor un cuarto objetivo más específico va a ser conseguir a lo mejor auspiciadores, algún tipo de institución que a lo mejor los vaya a apoyar, no solo a lo mejor con la parte de implementación deportiva, sino que ustedes pueden organizar algún tipo de competencia y solicitar algún tipo de premio a estas empresas para que el ganador eh, tenga un premio, ya que siempre va a ser bonito entregar eso a los chicos, sobre todo ellos los va a ilusionar mucho más a lo mejor una competencia que solamente estar entrenando entre ellos. ¿Ya? Entonces siempre vamos a tener un objetivo general y objetivos más chiquititos, más específicos, que también vamos a tener que ir proyectando cuándo los vamos a ir realizando, cuánto tiempo vamos a dar para poder lograrlo. ¿Ya? Ejemplo, acá nos habla de estos tiempos que también son muy importantes para poder manejar estos plazos, ¿ya? Recordemos, nosotros probablemente vamos a partir con una idea, vamos a comentarla con nuestro grupo, con nuestro equipo de trabajo, pero de ahí ya debemos empezar a hacer pasos concretos. Si solamente nos quedamos en esa idea,
el proyecto probablemente se va a demorar mucho en comenzar o probablemente quede solamente en eso, en ideas y nunca logre verse en la realidad, ¿no? Nunca va a lograr a lo mejor implementarse. Entonces, en este caso, acá nos hablan como ser, en el caso de gestión acá de un terreno, nos hablan un plazo de 2 meses. ¿Ya? Diseñar, acá nos hablan de 10 días. ¿Ya? Aquí va a depender mucho de las personas con las cuales nosotros vamos a trabajar y también con las personas o eh, de qué va a ser nuestro proyecto. Ya hay proyectos que pueden ser sumamente rápidos si todo el equipo se compromete, si el sector donde ustedes viven se compromete, pueden salir sumamente rápidos. ¿Ya? Pero la idea es, chicos, siempre ir guiándose por esta especie de carta Gantt, cronograma y poner estos datos, ir agregando estos datos de la fecha, sobre todo para ver si vamos cumpliendo o no con esas metas que estamos estipulando. ¿Ya? Y yo lo que les comentaba en clase anterior, la idea es que este cronograma, si no lo podían hacer a lo mejor en Excel, lo hicieran en el cuaderno, pero ahí fueran marcando. En este caso, meses, puede ser a lo mejor octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y ustedes van marcando las distintas cosas que van a ir realizando durante esos meses. ¿Ya? Puede que los pinten, puede que los marquen con un ticket, con una X, pero la idea es que ustedes tengan en esa carta Gantt o en ese cronograma, nosotros podamos entender ese dato que ustedes nos están entregando a través de esa presentación. ¿Ya? Y también, si alguien a lo mejor a las personas que le presenten el proyecto tenga la capacidad de entenderlo, ya de entender ese dato, de entender esa información que va a aparecer. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes sepan también expresarse y darse a conocer al resto de las personas. Ya por eso era muy importante también todo lo que tenía que ver con el trabajo de equipo que habíamos hablado también al principio del semestre. Eh, Hacer participar, darle esa energía al resto del equipo que va a colaborar con ustedes. ¿Ya? Y después repasamos también el punto que habíamos visto en la semana anterior del presupuesto. ¿Ya? Es muy importante, principalmente en el tema del presupuesto, tener la información exacta, chiquillos. De repente pueden haber presupuestos que están hechos solamente con información que ustedes conversan con su equipo, ya al tanteo, no con algo concreto. Pero siempre que hablamos de un proyecto, siempre que hablemos de un emprendimiento, estos presupuestos tienen que ser cosas reales, ¿ya? Recuerden, hablábamos que hoy en día los presupuestos iban a tener una duración corta. ¿Por qué? Porque hay muchas variaciones, ¿ya? En los precios, en el precio del dólar, en la importación, el tema del COVID, etcétera, y eso hace que estos valores vayan fluctuando mucho en cortos periodos de tiempo. Entonces, si se pasan esos periodos, ustedes después tienen que volver a solicitar un presupuesto porque lo más probable es que si ustedes postulan ese proyecto a la municipalidad, le van a dar una cantidad de fondos, ¿ya? Y probablemente a lo mejor con el tiempo esos materiales, equipamiento, etcétera, que ustedes cotizaron a lo mejor hace 2 meses, este mes o el próximo mes va a valer mucho más, va a tener un costo mayor. Entonces, lo ideal es tener un presupuesto al día y el compromiso de la empresa que le está entregando ese presupuesto, más que nada, que le ponga una duración. ¿Hasta cuándo van a poder mantener ese valor, ese precio? ¿Ya? Así que generalmente van a haber personas que se van a dedicar a eso, van a cotizar. No dejemos solamente todo el trabajo a lo mejor al presidente de esta organización, sino que también podemos nombrar a otro miembro del equipo que se preocupe de esas tareas. ¿Ya? La idea es que no haga solamente todas las cosas una sola persona. Y además, que es importante, tíos, que toda esa información que nosotros estamos recopilando, que comentábamos también que desde el minuto en que ustedes partan con todo esto, mensualmente por lo menos a la comunidad deberían de estar informando, entregando o haciendo una presentación
sobre lo que se ha avanzado, sobre lo que esperan, sobre lo que han averiguado, ¿ya? Y probablemente con su equipo de trabajo más cercano, con eh, su equipo cercano, ustedes van a estar a lo mejor teniendo reuniones todas las semanas para ir principalmente evaluando paso a paso, semana a semana, cómo va evolucionando este proyecto, ¿ya? Esta evolución, recuerden, nosotros tenemos que estar constantemente evaluándola, ¿ya? En un principio también habíamos hablado del tema del FODA. Habíamos hablado que el FODA también era una herramienta que nos iba a servir para ver las fortalezas, debilidades, las oportunidades que iban a estar. Y ese FODA también comentábamos que lo podíamos aplicar no solamente a lo mejor en un determinado periodo del proyecto, sino que también a lo mejor podíamos determinar utilizar ese análisis mensualmente, ya para ver cómo se han ido mejorando a lo mejor esas debilidades que tenía el proyecto, ¿ya? ¿Qué cosas a lo mejor nos están afectando? Probablemente a lo mejor en un lapso nuevo de tiempo, ¿ya? Recuerden que muchos proyectos a lo mejor partieron en el verano y en marzo, en abril se vieron afectados por el tema del coronavirus. Entonces ahí nosotros tendríamos que realizar un nuevo análisis. Siempre van a haber ciertas circunstancias que van a afectar las cosas que estamos realizando. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos realizando evaluaciones constantes, chiquillos. Eso sería, chicos, y en síntesis, como les digo, ¿para qué nos